Buenos días, bienvenidos. Hoy continuaremos hablando de enfermedades cuyo nombre comienza con fiebre y vamos a hablar de la fiebre tifoidea, una enfermedad con una historia muy larga. Bueno, se piensa que fue la causa de la muerte. Alguien me decía en estos días, Alejandro Magno nunca perdió una batalla. Le dije, sí, perdió una, muy importante. Dice, ¿cuál? Le dije, contra la fiebre tifoidea que lo mató. Porque se piensa que Alejandro Magno murió de fiebre tifoidea. No está demostrado, en aquella época no había serología de fiebre tifoidea ni nada de eso, pero la forma clínica de los síntomas con los cuales murió Alejandro recuerda mucho de la fiebre tifoidea. Una enfermedad terrible antes del descubrimiento de los antibióticos. La enfermedad se conocía antiguamente como fiebre entérica. Ese es el nombre que tuvo y fue el nombre que le dieron cuando Alejandro se enfermó. Pues fue una fiebre que se le conocía así desde muchos años antes. Fiebre entérica, porque era una fiebre que afectaba el sistema digestivo. Hasta que se descubrió el agente causal. Entonces, cuando se descubrió el agente causal, ya se le llamó fiebre tifoidea. Alrededor del año 435 a 426 antes de Cristo, estoy hablando hace 26 siglos, hace 26 siglos, hace 2500, 2400, 25 siglos, hace 2400 y tantos años, una epidemia terrible mató aproximadamente a la tercera parte de la población de Atenas. Acabó con Atenas, que cuando era la capital de la cultura prácticamente todo el mundo occidental, la ciudad más culta, más refinada, donde estaban los filósofos, la cuna de la filosofía occidental, etcétera, etcétera. La tercera parte de la población murió. Y en ese momento era el punto más alto de la civilización griega, la civilización ateniense concretamente. Se le llamaba el siglo de oro, la edad de oro, la edad dorada de Grecia. Y entre los fallecidos se encontraba el líder de la ciudad-estado, una persona que políticamente, socialmente, culturalmente tiene una importancia en la historia griega enorme, era Pericles. Pericles falleció de fiebre tifoidea, de fiebre entérica, se supone que era la tifoidea, en Atenas en la epidemia del siglo V a.C. Así, con la muerte de la tercera parte de los atenienses, terminó la edad dorada de Atenas. La epidemia fue contada por el historiador Tucídides, que enfermó, pero consiguió sobrevivir para hacer la historia de la epidemia. Y está escrita por él, descrita, muy bien descrita por Tucídides, cómo Atenas dejó de ser la cuna de la civilización. O sea, fue la cuna de la civilización, pero cómo dejó de ser la ciudad más civilizada y la ciudad tan brillante que era hasta ese momento. Eso se lo debe a la fiebre entérica, presumiblemente fiebre tifoidea. En el año 2006 se realizó un estudio de ADN dental en restos de fallecidos en esa epidemia y se encontraron restos de genes de salmonela. Y entonces, por tanto, se relaciona esa fiebre entérica con la fiebre tifoidea. Y se dice que fue una epidemia de fiebre tifoidea. A pesar de que no se aisló directamente el bacilo, pero se encontraron en los restos de los fallecidos genes de salmonela. Algunos discuten estos resultados, dicen que esto no es concluyente porque la salmonela es un microorganismo frecuente, pero bueno, por eso le digo, presumiblemente fiebre tifoidea. Hay elementos para aceptarlo y en lo particular yo considero que sí, que es muy probable que haya sido una fiebre tifoidea. En 1554, los indígenas mapuches chilenos, liderados por Lautaro fue el líder. Bueno, todo el que conoce un poquito de historia de Chile, historia de la conquista de América, sabe que Lautaro levantó a todos aquellos mapuches. ¿Contra quién? Contra los españoles, los invasores españoles. Se rebelaron contra la dominación española, empezaron una guerra que fueron ganándola desde el sur de Chile hacia el norte, avanzaban. Y entonces su avance hacia Santiago, la ciudad ya fundada por los españoles, Santiago de Chile, fue detenido por una enfermedad que se caracterizaba por fiebre y manifestaciones que corresponden con la fiebre tifoidea. Cuando uno compara las manifestaciones que describieron esta enfermedad, pues parece haber sido fiebre tifoidea también. Los mapuches la llamaron chavalongo, que en su idioma quiere decir fuego en la cabeza, porque además de la fiebre, los síntomas neurológicos, cerebrales eran bastante frecuentes. Y eso se ve mucho en la fiebre tifoidea también. La epidemia que devastó México después de la llegada de los españoles y que exterminó a 15 millones de mexicanos, 15 millones de mexicanos, se dice fácil, ¿eh? En esta época eso no es una cifra tan extraordinaria, aunque es una cifra enorme, ¿no? Pero en aquella época era el 80% de la población de México. Probablemente fue de fiebre tifoide por la forma que también que ellos la describen, por la descripción clínica. Entonces tenemos que la fiebre tifoidea fue una aliada de los españoles en la conquista de América del Sur. Ustedes piensan, si el 80% de la población de México no hubiera fallecido con aquella epidemia que la llevaron los españoles, sin querer, pero la llevaron, ¿cómo hubiera sido la historia de México? Los españoles hubieran podido conquistar México.
Hernán Cortés se hubiera levantado de la noche triste y cuando llegó al puerto de Veracruz hubiera conseguido de nuevo levantar aquellas tropas españolas para llegar hasta Tenochtitlán? Probablemente no. Así que la historia de la humanidad está muy relacionada con la historia de las enfermedades que la han afectado, no olviden eso. A finales del siglo XIX en Chicago, y esta es una historia muy interesante porque tiene algunas características importantes, bueno, hablaremos de ahí un poquito más adelante. Solamente vamos a decir que en el siglo XIX, Chicago, la enfermedad tan frecuente que alcanzó una tasa de 65 fallecidos por cada 1000 habitantes. A finales del siglo XIX, 65 personas morían por cada 1000 habitantes de fiebre tifoide en Chicago. Y en 1891 la situación empeoró y llegó a los 174 fallecidos por cada 100.000 habitantes, una tasa bastante alta. En 1880 el alemán Karl Ebert, muy conocido en el campo de la microbiología, descubrió el agente causal. Recuerden que ya un poco antes, pues ya hablamos de esto también en el ciclo de enfermedades infecciosas, un poco antes ya Robert Koch había descrito, Robert Koch en español, Koch es en alemán, había descrito lo que él consideraba para considerar una enfermedad infecciosa, una enfermedad para ser infecciosa, y tener los 4 pasos de Koch, que están muy bien descritos. Entonces, bueno, Ebert, que fue también un discípulo de la línea esta de Koch, él descubrió el bacilo que causaba la fiebre tifoidea y lo llamó Salmonella typhi. También se le llamó bacilo de Ebert, como al micobacterio tuberculoso se le llama bacilo de Koch. Bueno, pues a la Salmonella typhi se le llamó bacilo de Ebert. ¿Por qué tifi? No, una palabra tifoidea. Oidea quiere decir parecido a, porque las manifestaciones neurológicas de la fiebre tifoidea se parecen mucho a las del tifo epidémico. Fíjense, de ahí viene el nombre tifoide y oidea. Oidea se parece al tifo y fiebre. En 1897, el bacteriólogo e inmunólogo británico Almond Wright creó la primera vacuna contra la bacteria. Las vacunas que han salvado tantas vidas y que ahora tienen detractores que hablan tantas cosas en contra de las vacunas, pero dicen, no, hay quien dice, no, yo no hablo en contra de las vacunas, yo hablo en contra de la vacuna de ARN combinante. Vamos a hacer un programa de eso. Vamos a hacer un programa de ARN combinante. Y el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1923 se le dio a las personas que descubrieron cómo utilizar el ADN recombinante, el ARN, disculpen, ARN recombinante, dije ADN, ARN recombinante. Y entonces, que no tiene nada que ver con el ADN, esto vamos a hablar, vamos a hacer un programa de eso. Es interesante, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2023. Y así aclaramos algunas dudas en cuanto a esto. Digo, de los que me confíen en mí, los que no confían en mí van a quedarse con la duda y hasta van a decir que estoy hablando basura, que me paga la Pfizer, ojalá me pagara la Pfizer, me pagarían bien, pero bueno, no me paga ninguno de ellos. Desgraciadamente no me paga nadie, lo hago por placer. En 1907 se identificó la primera persona portadora de una enfermedad, Mary Malone, que se le llamó Mary tifoidea. Era una camarera de Nueva York, que servía comidas en un restaurante. Entonces, ella era una portadora. Ahí se empezó a ver el concepto de portador, que es muy importante en la fiebre tifoidea y en otras enfermedades. Una persona que tiene el bacilo vivo dentro de ella, que es capaz de transmitir la enfermedad, pero que no la padece porque tiene un sistema inmune que ha logrado conseguir aislar el bacilo en el intestino. María tifoidea, como se le conocía, se considera que contagió a varios cientos de personas. Se documentaron alrededor de unos 60 contagios y 3 fallecidos de las personas que tuvieron contacto con María tifoidea. ¿Cómo detectan a María? Porque donde quiera que trabajaba María empezaban a aparecer casos de fiebre tifoidea. Entonces dijeron, aquí tiene que haber algo. Hicieron un cultivo y encontraron que María, la camarera de varios restaurantes, pues era la persona que había estado transmitiendo la enfermedad. Y se le dijo, no puedes trabajar más de camarera. Para trabajar de camarera debes tratar de la enfermedad del estado portador. ¿Y cómo el tratamiento del estado portador? Operar la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque donde se anida, donde se aloja, donde se protege el bacilo tifoideo, es en la Salmonella typhi, es en la vesícula biliar. Y cuando no había antibióticos, ahora un portador se le da antibiótico y resuelve el problema. Pero bueno, María, ¿qué hizo? Se cambió el nombre. Hizo un nombre falso y empezó a trabajar de nuevo como camarera, porque es lo que ella sabía hacer, le gustaba y bueno, pues le venía bien. Y eso fue detenida después que causó un nuevo brote de enfermedad. Esto pasa también a las personas a las que se le dice tienes que hacer prevención. El COVID, ¿cuántas personas con COVID diagnosticados salían y andaban por todas partes? Hasta recuerdo 2 presidentes, no voy a decir nombres ni países, que tuvieron un COVID, estuvieron aislados 3 días. Los 3 días salieron y dijeron,
Ya yo le gané al COVID. ¿Por qué? Porque eran todopoderosos, eran seres tan todopoderosos. Cuando los demás se morían de COVID, ellos no triunfaban sobre el COVID. Ya el COVID me dio negativo. En 3 días. En 3 días. No, señor. Dos mentirosos. Perdón de la palabra. La última gran epidemia, ¿cuándo ocurrió? En Barcelona, en 1914. Hubo 2.500 fallecidos y la última epidemia, esa fue la última gran epidemia, pero la última epidemia que se conoce que tuvo lugar fue en la República Democrática del Congo entre 2004 y 2005 con 42.000 casos y 214 fallecidos. En los años 70 y principios de los 80, en Cuba atendí muchos casos. Era frecuente, algunos de ellos muy interesantes. Hasta un momento en que yo le preguntaba, llegaba el paciente y me decía, tengo estas manifestaciones, y le decía, ¿dónde tú vives? Y había 2 puntos de la ciudad que eran puntos con focos de fiebre y tifoidea, hasta que se consiguió hacer higiene, cambiar las tuberías sanitarias que estaban contaminando, las tuberías de agua, y se resolvió el problema. Pero de esos 2 lugares venían con frecuencia algunos casos. No eran muy frecuentes, pero había algunos casos. Y entre 2013 y 2021 en África también atendí casos esporádicos. No frecuentes, tan frecuentes, pero esporádicos. Aún es una enfermedad endémica en muchos países del mundo y se calcula que entre 11 y 12 millones de pacientes sufren de la enfermedad al año en el mundo y entre 128 y 160.000 personas fallecen de fiebre tifoidea actualmente en el mundo. Son cifras realmente para preocuparse, ¿no es verdad? Es frecuente actualmente en el África subsahariana, frecuente en el sur de Asia y frecuente en algunos países del Cáucaso y de Medio Oriente, donde las condiciones epidemiológicas, sobre todo el agua limpia, el agua potable, pues no es tan frecuente. En países de Europa y países de Norteamérica aparece muy esporádicamente algún brote, generalmente causado por viajeros internacionales. Son muy importantes 2 factores en la erradicación de la fiebre tifoidea. Disposición discreta, porque es frecuente que una persona pueda tener salmonella typhi en el intestino y que la defeque y que ese fecal es contaminado, pues contaminen el agua. Y la segunda es la potabilización del agua. Son 2 factores muy importantes para erradicar la enfermedad. Países que no han logrado esto, pues no han podido erradicar la enfermedad. La mortalidad ha disminuido considerablemente, pasando entre el 10 y el 15% de las personas infectadas, como era antes de la era de los antibióticos, a entre el 1 y el 0,5% en la actualidad. Quiere decir que antes de cada 100 personas fallecían entre 10 y 15. Actualmente de cada 100 personas fallece una o menos de una. Menos de una es difícil, ¿no? Bueno, pues de 201, para hablar más con propiedad. Pero aún es un problema global, sobre todo en países donde los sistemas sanitarios no se han logrado desarrollar adecuadamente. La causa de la enfermedad son unos bacilos gram negativos del grupo de las salmonelas. Ya hoy, Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. ¿Cuál de las paratyphi? La A, la B y la C. O sea, la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi se le llaman así porque son muy parecidas a la typhi, causan síntomas muy parecidos a la typhi, pero los grupos A, B y C. Salvo la paratyphi del grupo C, que puede infectar a algunos animales, todas estas bacterias son exclusivas del ser humano. O sea, donde aparece un caso de fiebre tifoidea, busque que por ahí cerca hay alguien que le contaminó a esa persona o por ahí cerca hay un agua contaminada o algo de eso. Solo se transmite a partir de seres humanos contaminados, pero no directamente. Veamos cómo se transmite. En primer lugar, la ingestión de bacilos presentes en el agua, en bebidas y alimentos contaminados con bacilos provenientes de heces fecales de seres humanos infectados, ya sea enfermos o portadores asintomáticos. Frecuente en manipuladores de alimentos. Nosotros vamos a un restaurante y no quieran ver, me lo han contado, yo no lo he visto, me lo han contado personas que han entrado a la parte de atrás de los restaurantes que me dicen, si tú ves lo que hay atrás en el restaurante, en la cocina, pues no comes en ese restaurante. Y entonces yo siempre que voy al restaurante me pongo a pensar qué habrá en la cocina donde elaboran estos alimentos, ¿no? Porque manipulan a veces los alimentos sin máscara, manipulan los alimentos sin guantes, no se dan a las manos cuando van al baño de fecal y son las personas que nos están preparando el alimento que nos vamos a comer, Un alimento que viene cocido es menos probable que esté contaminado, pero un sándwich donde el pan ha pasado por la mano de varias personas es una probabilidad. Un pan con cualquier cosa de esta pues también es una probabilidad. Por eso prefiero los restaurantes prefiero los alimentos cocidos en los restaurantes porque tienen una menor manipulación directa. No estoy hablando más de los restaurantes, todos vamos a seguir yendo al restaurante. También para enfermarse es otra cosa muy importante, no basta ingerir una cantidad pequeña de bacilos. Se necesita ingerir de una vez entre 1 millón, más o menos, hasta 100 millones o más de bacilos para enfermarse. Menos de 1 millón de bacilos, pues nuestro sistema
digestivo, los elimina. Recuerden, hablamos en el ciclo de inmunidad de las barreras mecánicas. Hay una barrera mecánica química, es el ácido del estómago, ¿no? Si tenemos un ácido gástrico adecuado, pues entonces cuando llegan esas monedas son destruidas la mayor parte de ellas. Si llega a 1 millón o más de 1 millón, ya siempre alguna puede pasar, la probabilidad de que pase es mayor y entonces puede producir la enfermedad. Las bacterias penetran por la boca. Es la única vía de contaminación de la fiebre tifoidea. Llegan al intestino delgado y durante 3 o 4 días se van reproduciendo, porque la pequeña cantidad que llega no es capaz ella de producir síntomas, ¿no? Pero se van reproduciéndose. Se implantan en las microvellosidades del intestino, en el ilio, y entonces estas microvellosidades son unas prolongaciones de la mucosa intestinal que son necesarias para la absorción de los alimentos. Sin las microvellosidades pues no se pueden absorber los alimentos porque aumenta considerablemente la superficie. Entonces ellas se meten ahí entre esas microvellosidades y ahí ellas van a crear pequeñas colonias bacterianas. Atraviesan entonces las placas de Peyer. ¿Qué es la placa de Peyer? La placa de Peyer son estructuras linfáticas de la pared intestinal, del intestino delgado. Su función, detectar antígenos en alimentos y destruirlos. Función de defensa inmunológica. Una primera línea intestinal muy importante. Lo que está dentro del intestino no está dentro del cuerpo, está fuera del cuerpo. Y eso es, para causar enfermedad tiene que pasar al cuerpo o afectar la pared del intestino. Y entonces estas bacterias penetran por la placa de Peyer y consiguen vencer la resistencia inmunológica de la placa de Peyer. Por ahí llegan al epitelio intestinal. Invaden los folículos linfoides. O sea, los grupos de células de defensa que están situadas ahí para defenderlos, folículos linfoides intestinales, y ahí comienzan a reproducirse. O sea, ellas tienen que derrotar al sistema inmune, colonizar las estructuras del sistema inmune intestinal y reproducirse en él. Penetran entonces a los monocitos, ¿no? Dentro de las células de los monocitos, que son una célula de defensa, y acompañando a los monocitos penetran en los vasos linfáticos y por esta vía de los vasos linfáticos pasan a la sangre. O sea, un ciclo intestinal muy importante que demora varios días. El paso por la sangre es que produce los primeros síntomas. Hasta ahí la persona no se siente nada, pero ahí aparecen los primeros síntomas que vamos a hablar de ellos un poquito después. En esta fase donde algunas personas, las bacterias llegan a las vesículas biliar y se reproducen allí. Y el organismo tal vez consigue eliminar la infección sistémica. Pasa a veces, tenemos los síntomas iniciales, la defensa inmunológica actúa sobre las bacterias que están en la sangre, las elimina, pero estas personas que le llegó a la vesícula se quedan en sus bacilos ahí en la vesícula, aparentemente tranquilos, no consiguen afectar a esa persona, pero la persona ahora es un portador asintomático. Un foco de contaminación que puede causar, como ya hablamos en el caso de María tifoidea, puede causar la muerte de muchas personas. En este periodo inicial, en que los bacilos lo que hacen es reproducirse y diseminarse, es el llamado periodo de incubación de la enfermedad. Dura generalmente entre 1 y 2 semanas, o sea, 1 o 2 semanas después de habernos infectado, pues lo que no tenemos casi nada. Pero también puede durar, en algunos casos, entre 3 días, puede aparecer los 3 días, o puede durar hasta 2 meses. Es el tiempo que necesitan los bacilos para reproducirse, desarrollarse y pasar a la sangre. Eso depende en gran medida de la cantidad de microorganismos que ingirió la persona. Si ingirió apenas una pequeñísima cantidad, demora más, porque necesitan dividirse, reproducirse, colonizar, etc. Si ingirió mucho bacilo, pues las manifestaciones clínicas de enfermedad son más rápidas. Esa es la calma que precede a la tormenta. Esta de 1 a 2 semanas sin síntomas es la calma. Ahora viene la tormenta. ¿Cómo comienza la tormenta? Con la defensa del organismo. El organismo reconoce productos bacterianos, inicia la liberación de citocinas, ciclo de inmunidad, ya hablamos de la citocina, proinflamatorias, entre ellas la IL-6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ambos son sustancias para defendernos, pero ambos son mecanismos productores de fiebre. Y la fiebre es el síntoma cardinal de la enfermedad, sobre todo en esta fase. Por tanto, la defensa del organismo, la primera defensa del organismo es la liberación de citocinas proinflamatorias, que incluye citocinas que causan fiebre, IL-6, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y por tanto, lo primero que aparece es la fiebre. Al contrario de otras enfermedades, con bacilos gram negativos, pues la tormenta de citocina que produce el cuadro grave de shock, bueno, pues no es tan frecuente. La enfermedad generalmente, ¿cómo termina? Con la victoria del sistema inmune. O sea, generalmente el sistema inmune consigue derrotar a estas bacterias, consigue eliminar las bacterias que están en sangre. No llegaron a vesícula, no hay portador asintomático. Llegaron a vesícula, puede haber un portador asintomático, pero la enfermedad lo que tiene es fiebre. Fiebre y malestar general, síntomas acompañan a la fiebre. Ya hablamos de estos síntomas, acompañan siempre a la fiebre. El sistema inmune elimina las bacterias
Y actualmente con la ayuda de los antibióticos, pues la elimina mucho más rápido. Le ponen antibióticos al paciente y todo pasa más rápidamente. Las bacterias pueden vivir y replicarse entre las células del sistema inmune y expresan genes que les ayudan a escapar de los mecanismos de defensa. La bacteria tiene derecho a defenderse, es un ser vivo también, ¿eh? Y como solo parasita al hombre, pues tiene derecho a defenderse contra el hombre. Y esto tenemos que tener presente también. Y como ella se va a introducir en células de defensa, pues entonces ahí está más defendida. Bueno, la diseminación bacteriana se produce, por tanto, por los tejidos retículos endoteliales, que son tejidos que forman parte de nuestro sistema de defensa, sobre todo en órganos como el hígado, el vaso y la médula ósea. Ahí es donde ella va a anidar porque está metida dentro de células de defensa y son los puntos básicos donde existen estas células de defensa. Va para la vesícula biliar, portador asintomático, hemos dicho, y logra causar bacteriemia prolongada en personas aún inmunocompetentes, o sea, personas que aún tienen cierta defensa, pues ella consigue salir de estos lugares donde estaba metida dentro de la célula, de vez en cuando liberan un grupo de bacterias y produce cuadros febriles que se repiten y escapa del sistema inmune porque están metidas dentro de las células inmunológicas. No causa enfermedad grave y da origen también a portadores asintomáticos. Ese es el mecanismo del portador asintomático. Células que se mantienen, o sea, bacterias que se mantienen dentro de las células de respuesta inmune y en la vesícula que consiguen evadir el ataque inmunológico y se mantienen ahí de vez en cuando. Liberan bacterias, las bacterias pasan a la sangre, son atacadas y destruidas, pero algunas salen. Y la que sale por el sistema digestivo, pues es la que va a contaminar a otras personas. La mayoría de los casos resuelven después que aparecen los antibióticos, antes no. Pero bueno, después de aparecer los antibióticos, como se aplica tratamiento con antibióticos, se mata a estas bacterias aún dentro de las células de defensa. Se utilizan antibióticos que pueden penetrar dentro de las células de defensa, matan las bacterias y resuelve el problema. No hay más dificultades, ¿eh? Las manifestaciones clínicas de la fiebre tifoide varían de acuerdo con la etapa de desarrollo de infección, ¿eh? Ya hemos hablado de estas etapas y las manifestaciones clínicas van a ser variables de acuerdo con la etapa de la que estemos hablando.